Buenas tardes, bienvenidos a este vídeo. Bien, pues aquí voy a resolver la pregunta 10 y las siguientes de este apartado del examen de septiembre de 2020. Bien, pues partimos de esta gramática. Nos dan también este autómata que tenemos aquí y me piden construir las tablas ELR0 y SLR1. Bueno, pues lo primero, tenemos que construir los conjuntos primero y siguiente de esta gramática. Vamos a empezar por el primero de F, ¿vale? Fijaros que es el único que tiene un terminal y así de esta manera vamos completando cosas. Ahora pues podríamos hacer el primero de S, porque el primero de S es el primero de F, es decir, num, y ahora ya podríamos hacer el primero de E. El primero de E por un lado es num y también es el primero de S, y el primero de S lo habíamos calculado aquí, era el primero de F, es decir, num. Bueno, pues hemos calculado los elementos del conjunto primero. Vamos ahora con los siguientes. Bueno, vamos a observar un poquito la gramática y yo aquí empezaría por el primero de F, porque únicamente tengo este más, ¿vale? Entonces lo vamos a colocar aquí. Venga, vamos a ver ahora qué es mejor, si el siguiente de E o el siguiente de S, que me parece que va a ser lo mismo. Porque fijaros, el siguiente de S, que lo tengo aquí, aparte del dólar, evidentemente, es el siguiente de E. Y el siguiente de E es el siguiente de S. Entonces, como entra en bucle y no tenemos ningún elemento más, va a ser dólar para los dos. Bien, y de esta manera hemos completado los conjuntos primero y siguiente. El conjunto siguiente me va a ser útil para completar las reducciones en la tabla SLR1. Bueno, pues ya tenemos el autómata aquí preparado, el cálculo de los primeros y siguiente y las tablas para ir rellenándolas. Bueno, pues comenzamos con el estado 0. Con una F me voy a 1, con una S me voy a 2 y con num me desplazo a 3. Bueno, tenemos exactamente lo mismo para el estado 0 del LR y el SLR. Seguimos por orden, vamos al 1 y aquí en el 1 con un más me desplazo a 4. Venga, lo mismo para las dos tablas. Voy al estado 2 y aquí tenemos el estado de aceptación. Para el LR lo tenemos que poner en los tres terminales y para el SLR en el dólar. Estado 3, tenemos una reducción, es una R2. Aquí en el R lo vamos a colocar en estas tres celdas y en el SLR me tengo que ir al siguiente de F y lo voy a colocar aquí en el más. Vamos al estado 4. Aquí tengo que con una F vamos a 1, con una E a 5, con una S a 6 y con num me desplazo a 7. Bien, aquí tenemos exactamente igual para las dos tablas. Vámonos al estado 5. Aquí tengo una reducción. Es esta de aquí, es una R1, que la colocaremos aquí. Y como tengo una S, me voy al siguiente de S, que es el dólar. Vamos con el estado 6. Tengo otra reducción, que es una R3. Voy a colocarla aquí. Y para el siguiente me voy al siguiente de E, que es un dólar, y lo coloco aquí. Para el número 7 tenemos dos reducciones. Aquí podemos tener algo de problema, ¿vale? Por un lado tengo la 2 y por otro lado la 4. Es decir, que en el LR vamos a tener un problema y no va a ser LR, porque tenemos que colocarlo aquí, las dos reducciones. Vamos a tener un problema reducción, reducción. Para el SLR, por un lado, para la E, coloco R4 en el dólar y para la F coloco R2 en el más. Bien, pues se quedarían así las tablas y como veis en el estado 7 para la LR tenemos un problema reducción, reducción.